Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación número 30, hoy día 17 de noviembre del año 2022. Saludo a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia. Por supuesto, a todas las personas que están viendo este video con esta meditación, sean bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy nos habla de la sabia determinación para conocer la voluntad de Jehová. La palabra la vamos a leer en 1 Samuel capítulo 6, de los versículos del 6 al 12. Sin embargo, yo solamente voy a leer el versículo 9 porque él encierra más profundamente este tema. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Primeramente le doy la mucha gracia a mi Señor porque me concede vida y la gran oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de este mensaje. Espero que sea de gran utilidad y provecho para todas las personas que lo están viendo. Recordemos que estamos viendo el pueblo de los filisteos que tomaron la osadía de quedarse con el arca. Por eso le vinieron toda clase en forma abrupta de tumores y de enfermedades a ese pueblo y ellos tomaron la decisión ahora de poder hacer en oro tanto los tumores como unos ratones, pensando que con esto iban a agradar a Dios. Como ellos no conocían a Dios y no conocían su voluntad, pero sin embargo, en ellos hubo una sabiduría de querer conocer la voluntad de Dios, siendo que ellos no conocían realmente a Dios. Para poder entender entonces este tema, vamos a separarlo en dos partes. Primero, conocer la voluntad de Dios es una sabia determinación, es decir, una sabia decisión, una sabia resolución. Hay un versículo en la Biblia que nos dio nuestro Señor acá y lo vemos en el Nuevo Testamento, que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nos habla de esto, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, y en algún momento dice, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también sea en la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un ruego de que así como se hace la voluntad del Padre en los cielos, así también sea acá, le ruega, para que así Dios permita que se pueda hacer la voluntad de Él en la tierra, así con nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque no es fácil hacer la voluntad de Dios, decidirnos a hacerla, porque esto depende mucho de nosotros. Pero, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Entonces, primero hay que conocer cuál es la voluntad de Dios para poder hacerla, es decir, para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, si mi jefe me pide que yo haga alguna cosa y yo no sé lo que él quiere que yo haga, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a ejecutar aquello? Por lo tanto, lo mismo pasaba con los filisteos. Como ellos no podían conocer cuál era la voluntad de Dios, era imposible que ellos pudieran realmente hacer lo que Dios realmente quería. Lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces, en aquellas situaciones problemáticas, en aquellas cosas en que realmente tenemos un problema grande, una situación conflictiva que no sabemos cómo resolver y que en el día a día quizás muchas veces nos ocurre, no sabemos cómo realmente solucionarlo y muchas veces nuestra propia voluntad la tomamos la decisión de hacer lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer, pero no le preguntamos realmente a Dios cuál es su voluntad con respecto a ello. Por lo tanto, ¿y cómo sabemos realmente que debe interesarnos conocer la voluntad de Dios? En esto quiero dejarlo con un versículo que nos habla, porque es importante que nos interesemos en conocer cuál es la voluntad de Dios. Y por ejemplo aparece en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nosotros debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que tenemos miedo o pensamos que es algo terrible hacer la voluntad de Dios. Simplemente, y sin embargo acá nos dice que es agradable y perfecta. ¿Acaso no nos pasa que cuando hacemos la voluntad de Dios nos sentimos felices, gratamente agradados y con una felicidad inmensa en nuestro corazón? Pero, ¿cuál es la voluntad realmente de Dios? Quiero dejarlos con un versículo donde habla en forma clara y precisa cuál es la voluntad de Dios. Y se encuentra en Isaías capítulo 58, en el versículo 13 y 14.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, que cuando nosotros realmente vamos donde Él quiere que vayamos, hacemos lo que Él quiere que hagamos y hablamos lo que Él quiere que nosotros digamos, entonces realmente Dios nos va a alzar, porque ese va a ser el resultado. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es que Dios nos alza. Hay algunos ejemplos bíblicos donde se muestra que unos personajes le preguntaron realmente a Dios, al Señor, le preguntaron realmente a Dios cuál era su voluntad. Por ejemplo, en el caso del rey David, cada vez que él iba a ir a la batalla, él le preguntaba a Dios si era su voluntad que él fuera. Y si era su voluntad, él iba. Pero si no era su voluntad, él no iba. Qué importante es que cada día nosotros le preguntemos a nuestro Dios si debemos hacer algo y ahí recién lo hacemos. Y si no debemos hacer algo, no lo hagamos. Qué importante. También lo vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también los apóstoles le preguntan al Señor cuál es su voluntad, en bien quién debe ahora reemplazar a Judas. Y en nuestro Señor dice que debe ser Matías, porque ellos le consultaron al Señor. Por lo tanto, qué importante es realmente preguntar cuál es la voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál realmente es nuestra determinación en hacer la voluntad de Dios? Y nos interesa realmente conocer realmente cuál es su voluntad y ejecutarla. Quiero dejarlos con esas preguntas, que nos las hagamos en estos días y que nuestro Dios nos ilumine a hacer realmente lo que Él desea que hagamos, para que nos vaya bien y Él nos ponga en altura. Recordemos que los filisteos, realmente ellos no conocían cuál era la voluntad de Dios, porque ellos no conocían a Dios. Pero sin embargo, nosotros debemos aprender esa lección. Y nosotros aprender incluso de ellos, que ellos estaban preocupados de conocer la voluntad de Dios. Y nosotros, cuanto más que somos hijos de Dios, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios y realmente hacerla, porque eso va a agradar a Dios y nos va a poner en altura. Esta ha sido la meditación, que sea de beneficio y podamos realmente hacer la voluntad de Dios y conocerla. Les espero la próxima semana con la ayuda del Señor y que tengan un hermoso día. Amén.